Shalom, amados hermanos, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración y Encuentro con Yeshua. Un Shabbat más para poder escudriñar la maravillosa Torah de nuestro Abba Kadosh. Hoy nos toca estudiar la parashá número 32 que lleva por título Behar, y Behar significa en la montaña. La base bíblica está en el libro de Vaikra, Levítico, capítulo 25, verso 1, hasta el capítulo 26, verso 2. La porción profética está en el libro de Jeremías, capítulo 32, versos del 6 al 27, y del pacto renovado, el Brit Hadashah, estaremos transitando por Mateo, por Lucas, Primera de Corintios, Gálatas y una infinidad de otros versículos adicionales. Amados hermanos, la semana pasada, la parashá 31, llamada Emor, Elohim llamó a los Kohanim, a los sacerdotes, a vivir que expresaran una mayor medida de santidad, ¿verdad? Que sus vidas expresen una mayor medida de santidad. También describió 7 fiestas esenciales que son fundamentales para el caminar de Israel con Adonai. En esta porción de la Torah de esta semana, Elohim le da a Moshe las leyes relativas a la Shemitah, o al año sabático. Elohim le ordena a Israel que observe la Shemitah cada 7 años, cada séptimo año, un Shabbat para la tierra. Entonces, de acuerdo con estas leyes, los cultivos no se deben plantar, cuidar o cosechar, y se prohíbe toda actividad agrícola. Aunque cualquiera puede comer lo que quisiera, lo que la tierra produce naturalmente. Ahora, por supuesto, este descanso es paralelo al descanso de Elohim, después de crear el universo, ¿verdad? Así como lo es el Shabbat, también actualmente para nosotros. En el judaísmo, hermanos amados, el 7 significa una finalización, es algo perfecto, completo, ¿no? Así como la santidad. Se considera el número 7 como el número global que celebra el sagrado propósito, ¿no?, de infundir santidad en toda la creación. La tierra de Israel, hermanos, es una tierra santa, y nuestro comportamiento, el uno con el otro, en nuestras relaciones interpersonales, tiene que representar al pueblo santo, a ese santo que mora en tierra santa. Elohim, mis amados hermanos, advierte a su pueblo que no se engañen, no defrauden o se aprovechen unos de otros, ¿verdad? Y les prohíbe además cobrar intereses sobre el dinero prestado, principalmente a un paisano, a un otro israelita, ¿verdad? Elohim quiere que tratemos con justicia y practiquemos la integridad comercial, mis amados. Continuemos entonces, mis queridos, estudiando este libro hermoso, Vayikra, Levítico. Y en esta porción vamos a estudiar 3 temas muy importantes, el año sabático o Shemitah de la tierra, el año del jubileo Shanat Yovel en hebreo, o es el tiempo milenial, y un tercer punto que es la redención de la propiedad. Los invitamos entonces, mis amados hermanos, a reflexionar en la Torah de Yahweh. Recuerden que hay una gran bendición para quienes estudiamos la Torah de nuestro Abba Kadosh. El Salmo 1, del versos del 1 al 3, nos dice: feliz el hombre que no ha seguido el consejo de los perversos, no se ha detenido en el camino de pecadores, ni se ha sentado en la reunión de los escarnecedores, pues se deleita en la Torah de Adonai, y en su Torah medita día y noche. Es, dice la palabra, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en temporada. Su follaje nunca se marchita y todo cuando emprende prospera. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, acompáñennos a esta maravillosa porción de la Torah en la que vamos a estudiar y escudriñar la porción de esta semana. Amén. Entonces nos vamos a ir a la palabra de Elohim rápidamente para empezar su lectura. Muy bien. Entonces vamos a ir al capítulo 25 de Levítico.
Muy bien, entonces ahí tienen ustedes, ven en sus pantallas la porción número 32, Bejar, ¿verdad? Muy bien. Comenzamos entonces la lectura. Bendito Padre, que la lectura de esta noche pueda ser comprendida por nuestros oídos. Te pido que abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, Señor, nuestro corazón, para poder entender lo que tú hoy nos quieres hablar. Gracias, Abacadosh, por tu bendita palabra. Muy bien, vamos a leer entonces los versículos del capítulo 25, del 1 al 4. Y dice: Y habló Adonai a Moshe en el monte Sinaí diciendo: Dile a los hijos de Israel, cuando ustedes entren a la tierra que yo les estoy dando, la tierra misma observará un descanso de Shabbat para Adonai. 6 años plantarán su campo, 6 años podarán sus viñas y recogerán su producto. Pero el 7º año será un Shabbat de descanso completo para la tierra, un Shabbat para Adonai. Ustedes no plantarán sus campos ni podarán las viñas. Amén. Este pasaje, mis amados hermanos, hace referencia al año Shemitah, conocido también como el año sabático, con alusión, de igual manera que el Shabbat, a la creación. Amén. Y este año señala de manera profética hacia el fin de los tiempos, recordándonos que Yahweh, como nuestro creador y sustentador, amén, y una de las razones por las cuales Elohim permitió el exilio de su pueblo a la cautividad fue por no haber guardado los días de reposo, esos días que estaban establecidos, y por no permitir el reposo de la tierra como él así lo había indicado, amados. Entonces, hoy más que nunca vemos cómo el resultado de no cumplir los mandamientos e instrucciones de la Torá se convierte en una enfermedad. Por el contrario, su cumplimiento trae santidad, tal como lo dice Shemot, Éxodo 15:26. Dice: si ustedes oyen diligentemente a Yahweh, su Elohim, haciendo lo que es recto a su vista, prestando oído a sus mandamientos y no observando todas sus leyes, y observando todas sus leyes, entonces no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios, porque yo, Yahweh, soy su sanador. Amén. Y en el capítulo 23, verso 25, más adelante, también de Shemot, nos dice: servirás a Yahweh tu Elohim, y él bendecirá tu pan y tu agua, y eliminaré, dice esta palabra, la enfermedad de tu medio. Amén. Amén. 6. Pero la tierra que la produzca, pero la tierra produzca durante el año de Shabbat será comida para todos ustedes. Tú, tu sirviente, tu criada, tu empleado, cualquiera que viva cerca de ti. Amén, hermanos. Esta es una promesa que nos asegura que, aunque reposemos, no nos faltará alimento y sustento, ¿verdad? El acto de reposar nos lleva a establecer una actitud de emuná, de fe para con el eterno Elohim. La lógica humana nos dice que si no trabajamos, pues no comemos, ¿verdad? Es decir, que no tendremos sustento para vivir si no lo producimos. Pero, hermanos, nuestra emuná, esa fe obediente, nos dice que si Yahweh lo establece, entonces Él nos dará el sustento. Amén. Esta fe es la que hace que las bendiciones fluyan, la que es obediente, es decir, la emuná. Amén. 8. Contarán, dice la palabra, 7 Shabbatot de años, 7 por 7 años. Esto es 49 años. Hermanos, el 7º Shemitah es especial, pues el siguiente año, el número 50, es conocido como el año Yovel, jubileo. Ahora bien, basados en la regla rabínica de Hillel, recordemos que es el abuelo de Gamaliel, y también conocido por nosotros por ser el maestro de Rab Shaul, del apóstol Pablo, vivió 50 años antes de la llegada de Yeshua. Hillel estableció lo que se dice en hebreo Kal Vajomer,
Kal Vajomer es una regla de interpretación exegética que consiste en adjudicar el entendimiento de una cuestión o un caso pequeño o de menor importancia a uno de mayor valor o relevancia. Entonces, según lo dicho anteriormente, veamos a continuación, digamos, una consideración de entendimiento relacionado con el conteo de los años. Amén. Entonces, tenemos que Shemitah, 7 semanas de 7 años, dice claramente el pasaje en la escritura que se iniciaba el conteo de años teniendo como base de unidad de conteo el Shemitah, el año sabático. A Shemitah, el año sabático, y al completar 49 años, como leemos acá en el versículo 8, 49 años, el año siguiente sería entonces el año 50. Y eso caería en el Moed, en el tiempo señalado, correspondiente a Yom Kippur. Entonces, en ese momento se declararía el Yom Jové, Yovel, el jubileo. Entonces, si usamos el Kal Vajomer al aplicar el principio rabínico o sabático, confirmamos evidentemente que Omer Reshit se inicia un día después del Shabbat semanal de Pesach. Por ende, entonces, Shavuot también es después del Shabbat semanal. Amén. Lo relevante de este resultado y que significa la prueba más fehaciente de que este se refiere al conteo del Omer, a un conteo correcto además, ¿verdad? Corresponde a la resurrección de nuestro Mashiach, Yeshua. Algunos versículos se los estoy leyendo yo. Tomen nota, por favor, para que luego puedan complementar ustedes su estudio. Entonces continuamos. Marcos 16:1-2. Marcos 16:1-2 nos dice: cuando el Shabbat había terminado, Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob y de Shlomit, compraron especies para ir a ungir a Yeshua. Muy temprano, en el primer día de la semana, enseguida después del amanecer, fueron al sepulcro. Entonces está claro, ¿verdad? Está bastante claro eso. Nuestro Mashiach Yeshua es el marco, digamos, como que referente del cumplimiento de todas las moedim, de todos los tiempos señalados por nuestro Abba Kadosh. Amén. Y es el cumplimiento de todas estas fiestas. Cada profecía en la escritura, hermanos, apunta a ellas. Y esta es la razón por la cual debemos estar muy pendientes de entenderlas y vivirlas de manera práctica. Las fiestas de Elohim son el ensayo de la gran festividad de las bodas de Cordero. Amén. Entonces, veamos cómo los Shemitah afectan a esa historia profética. Primero, los Yovel, es decir, los jubileos, son la medida del tiempo de Yahweh. Segundo, durante los Yovel, durante los jubileos, todo era devuelto a su dueño original. Amén. Deuteronomio 10:14, Deuteronomio de Devarim 10:14 nos dice: ten en cuenta que el cielo hasta sus más lejanas regiones pertenece a Yahweh, tu Elohim, la tierra y todo lo que hay en ella. El Salmo 24:1 también nos dice: de Yahweh es la tierra y lo que contiene, el mundo y los que lo habitan. Amén. Tercer punto que vemos acá es que esperamos un año de jubileo para Yahweh, en el que todo está restituido. Hechos 3:21 nos dice: es necesario que el cielo los retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Yahweh por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Continuamos la lectura, verso 9 y verso 10. Y acá nos dice: entonces en el 10º día del 7º mes, en Yom Kippur, harán sonar
un golpe de shofar. Sonarán el shofar por toda la tierra. Y dedicarán el año 50 proclamando libertad por toda la tierra a todos los habitantes. Será un yovel, jubileo, para ustedes. Cada uno de ustedes regresará a su propiedad y cada cual volverá a su familia. Entonces vemos acá que este año era especial en todos los sentidos, hermanos, puesto que no solo se hacía descansar la tierra, sino que también era proclamado por toda la tierra el sonido del shofar. Amén. Entonces lo maravilloso era que se proclamaba durante Yom Kippur. Esto hace referencia al juicio que Yahweh hará sobre la tierra. La escritura nos dice en Apocalipsis 14 del versículo 6 y 7, dice textualmente: vi a otro mensajero que volaba en medio del cielo, que tenía la buena noticia eterna para anunciarla a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo, y decía a gran voz: respeten a Yahweh y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Entonces, hermanos, vemos que el juicio implica al menos dos situaciones. La primera es la de juzgar a los injustos y dar libertad a los esclavos. Y la segunda es la que corresponde a la restitución de aquellos bienes que habían sido perdidos. Amén. 25:11. Este año 50, será un yovel para ustedes. En ese año no plantarán, recojan lo que crece por sí solo, o recojan las uvas de las viñas que no se han atendido. Este año de yovel o jubileo fue establecido por Elohim con propósitos de gran bendición para los suyos, para así volver a restaurar el bienestar social de su pueblo. Esto mantenía el equilibrio social de una forma admirable, como solo Elohim podía haberlo hecho. La congregación israelita, mis hermanos, no era muy consciente en esos tiempos, al punto de haber perdido presencia y hegemonía en la tierra que Elohim les había otorgado. Ahora, hago este comentario para tomar, responsabilidad ante Elohim, para decirles que Él no olvida nuestras faltas, mis hermanos. Fíjense, las 10 tribus del norte fueron esparcidas por Asiria debido a los pecados heredados del reinado de Salomón, los cuales se hicieron efectivos en el año 722 antes de la era común. La infiel Yehudá, por otro lado, hizo de igual forma por aproximadamente 434 años, olvidó y transgredió el mandato de los Shemitah y los Yovel, no guardando de esta forma el Shabbat de la tierra. Amén. Ahora, cuando realizamos un cálculo de los años, tenemos que dividir 434 entre 7, nos da 62 años aproximadamente, y 400 entre 50 nos da 8 años. Entonces, los 62 iniciales más los 8 posteriores nos da 70 años. Y estos 70 años corresponden a la deportación a Babilonia, a Babel. Entonces, que realmente horrible es pues fallarle a Yahweh, ¿no? Sin embargo, Él, en su infinita bondad, nos proveyó de estos sus jubileos para perdonar, restaurar, sanar y liberar completamente a su pueblo de todo tipo de deudas, mis hermanos. Isaías 61 del 1 al 3 dice: el Ruach de Yahweh está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y en vista renovada a los ciegos, a proclamar el año del favor de Yahweh y el día de venganza de nuestro Elohim, para consolar a todos los que lloran, para proveer para aquellos en Sión que están de luto, dándoles gloria en lugar de cenizas, el aceite de gozo en lugar
a los enlutados, manto de alabanza, dice la palabra, en lugar de ruaj abatido, para que sean llamados generaciones de justicia, plantados por Yahweh para su gloria. Amén. Y estas mismas palabras, mis amados hermanos, las dijo Yeshua en cumplimiento de su venida, y eso lo narra Lucas, de capítulo 4, versos del 17 al 19. Eso le hablo a ustedes, por favor. Muy bien. Versos 14 al 18. Si vendes algo a tu prójimo o compras algo de él, ninguno de ustedes explotará al otro. Más bien, tomarán en consideración el número de años después del jubileo, cuando compres tierra de tu prójimo y él te venderá, de acuerdo al número de años cosechas que tendrá. Si el número de años que queda es grande, subirás el precio. Si quedan pocos años, lo bajarás, porque lo que realmente él te vende es el número de cosechas que se producirán. Así no tomarán ventaja el uno del otro. Ustedes temerán a su Adonai, porque yo soy Adonai su Elohim. Más bien, ustedes guardarán mis ordenanzas y mis estatutos, y actuarán de acuerdo a ellos. Si lo hacen, vivirán seguros en la tierra. Amén. Entonces, ¿qué vemos acá? Acá se refiere a un tema de finanzas y sobre todo una integridad en los negocios, ¿verdad? Él nos dice que seamos justos a la hora de realizarlos. Proverbios 16:11 nos dice claramente que la balanza y pesas de justicia tienen su origen en Yahweh, y sus obras son en medida justa. Y también en Proverbios, más adelante en el capítulo 20, verso 23, nos dice: Yahweh detesta doble juego de pesas, y balanzas falsas no son buenas a su vista. Amén. Entonces, amados, no debemos engañar a nuestro prójimo, pero de verdad en nada de nada. Amén. La justicia en estos negocios, en el contexto, consistía en que el precio de la tierra no estaba dado por la tierra en sí, como hemos leído, ¿no?, sino más bien por las cosechas que se obtendrían de estas. Amén. Tenemos que recordar entonces, también volviendo a la escritura, al Salmo 24:1, que nos recuerda que de Yahweh es la tierra y lo que contiene, el mundo y además los que habitan en él, ¿verdad? Por lo que al hacer esto, vender la cosecha y no la tierra, estamos reconociendo, hermanos, el señorío de nuestro Abacadosh sobre nuestras vidas, sobre todo lo que poseemos. Amén. La escritura nos recuerda de forma bastante precisa, en el más grande de los mandamientos, lo repitió Yeshua también, pero en Deuteronomio 6, del 4 al 5 nos habla de Shema Israel, ¿verdad? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y continúa y dice: y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos. Amén. Entonces, la seguridad y protección es uno de los resultados directos de la obediencia. No sobra recordar que por causa de la mala manera de vivir de las naciones paganas, es por lo que fueron expulsados de los territorios que le fueron entregados a Israel, ¿verdad? Deuteronomio 18, 12 al 14 nos dice, Deuteronomio 18, 12 al 14 nos dice: porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Yahweh, y a causa de estas abominaciones, Yahweh su Elohim los está echando de delante de ustedes. Ustedes serán de corazón puro con Yahweh su Elohim, porque estas naciones que ustedes están al desposeer escuchan a los agoreros y adivinos, pero ustedes, Yahweh su Elohim, no les permite hacer esto. Amén. Entonces, este es el único objetivo del mandamiento, es decir, apartarnos, distinguirnos, separarnos, ¿verdad?
santificarnos, en otras palabras. Rab Shaul nos dice en Romanos 7:12, de manera que la Torá ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Amén. Entonces no hay razón, mis hermanos, para contradecir sus palabras de inspiración divina, ¿verdad? Y que están respaldadas por el Tanaj. La cristiandad de hoy, lamentablemente, hermanos, se mantiene estancada en doctrinas de versículos interpretados bajo perspectivas hermenéuticas, ¿verdad? Basadas en una teología moderna y occidental que solamente mira al pacto renovado, que además, entre otras cosas, mal llamado Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces ese es un craso error. Las palabras establecidas en el pacto renovado son palabras tardías o de escritura mediata, no tan inmediata. Hasta el año 60 de la era común se tiene indicios del inicio de su escritura. De ahí en adelante, solo hasta el año 135 de la era común, se tiene información histórica, de haber sido recopilado el contenido del pacto renovado. Ahora, esto deja claro que cada palabra del pacto, del Brit Hadashah, al momento de ser pronunciada, se refería a las escrituras, es decir, al Tanaj, a la Torá, Nevi'im y Ketuvim. Los Nevi'im son los profetas y Ketuvim los escritos. Esta claridad, hermanos, nos permite solo apoyarnos en el Tanaj para lograr la objetividad en la interpretación bíblica. Amén. Ahora, el estudio del uso del Tanaj en el pacto renovado es de gran importancia para nosotros. Ahora, me animo a decir esto por las siguientes razones. Primero, nos proporciona un mejor entendimiento del Tanaj. Aunque los libros del Tanaj merecen ser estudiados por sí mismos, como documentos que narran la revelación divina del primer pacto, su verdadero sentido solo se puede descubrir por medio de la interpretación, brindada en el Brit Hadashah. Una de las afirmaciones del cristianismo es que los libros del pacto renovado proporcionan la interpretación correcta del Tanaj, basados tanto en la enseñanza de Mashiach como en la inspiración de Ruach HaKodesh. Por ende, para entender correctamente el primer pacto, hermanos, tenemos que conocer el Brit Hadashah, el pacto renovado, y en particular la manera en que los autores del pacto renovado interpretaron el Tanaj. Amén. Segundo, nos proporciona un mejor entendimiento del pacto renovado. Dado que el pacto renovado fue escrito a la luz del Tanaj y sobre la base de la revelación divina, los 27 libros del pacto renovado no pueden entenderse, aparte del estudio del primer pacto. Por ende, un estudio de la manera en que los autores del Brit Hadashah interpretaron el primer pacto nos va a brindar, hermanos, un mejor entendimiento del pacto renovado. Amén. También nos permite comprender cómo nuestro Mashiach dio entendimiento al primer pacto. La interpretación de los autores del pacto renovado dieron a los textos del primer pacto se basó, hermanos, en la interpretación dada por Yeshua mismo. Durante su ministerio, él enseñó a sus talmidim la palabra de Elohim. Su enseñanza se basó en el Tanaj, además protagonizado por él, ¿no es verdad? Como el Mashiach enviado de Elohim. Después que nuestro Adón retornó al cielo, los apóstoles continuaron su enseñanza, ¿verdad? Por ende, al estudiar la manera en que los autores del pacto renovado interpretaron el primer pacto, estamos en realidad logrando entender la manera en que Yeshua mismo interpretó el primer pacto. ¿Me dejo entender? Amén. También nos permite entender cómo los apóstoles interpretaron el primer pacto.
Aunque los discípulos basaron sus enseñanzas, hermanos, en la interpretación de Yeshua, aquella que dio en el Brit Hadashah, ellos no se limitaron simplemente a repetir esta enseñanza, sino más bien ampliaron su base interpretativa. Es decir, a la par que salieron predicando el Evangelio, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, les guió a nuevos entendimientos del primer pacto, de la Torah. Estas interpretaciones del Tanaj, ¿no? Estas interpretaciones entonces apostólicas complementan, hermanos, la comprensión y entendimiento dados por Mashiach en el primer pacto. Amén. Por otro lado, nos proporciona también las bases para establecer una adecuada interpretación de creencias en el Mashiach, hermanos. Esto es importante. A lo largo de los años, la cristiandad ha optado por diferentes métodos hermenéuticos para la interpretación de las Escrituras. Tomando el método alegórico, por citar algo, de algunos padres de la llamada Iglesia, y de la misma manera tomando el método radical de los teólogos contemporáneos, a propósito de iglesia, término que se refiere a la congregación de la que habla el texto correctamente en la Torah, Kehilá, se dice en hebreo, ¿verdad? Que significa asamblea, reunión, congregación, y en griego se tradujo como eclesía, como reunión popular. Amén. Entonces, si deseáramos establecer una hermenéutica correcta, el punto de partida debe ser la manera, hermanos, en que los autores del Brit Hadashah interpretaron el primer pacto. Porque creyendo en la inspiración verbal del pacto renovado, tenemos en los 27 libros del pacto renovado lo que podríamos llamar la interpretación del Ruach HaKodesh. Amén. Y también nos permite una mejor interpretación del primer pacto. Nuestros hermanos Yehudí afirmaron que todo el Tanaj apunta a la venida del Mashiach. Por ende, ellos estarían de acuerdo con decir que todo el primer pacto corresponde al Mesías. El aporte distintivo de la Kehilá, que cree en el Mashiach, es que el primer pacto debe interpretarse, hermanos, como estamos haciendo, a la luz de la afirmación que Yeshua es nuestro Mashiach. Por ende, ante la revelación que tenemos del Mashiach en los Evangelios, podemos volver al primer pacto y leer los 39 libros a la luz de la convicción que Yeshua de Nazaret es el Mashiach. Amén. También nos permite establecer una mejor relación entre los dos pactos. Una investigación de la manera en que los autores del pacto renovado usaron los textos del primer pacto nos permite establecer un mejor vínculo entre las alianzas, tanto la anterior como la renovada, ¿verdad? Los grandes teólogos protestantes de la Iglesia no advierten hasta el día de hoy que lo que ellos afirman como testamentos no son inseparables. Y no nos referimos más no quiero referirme más a testamentos porque sabemos que es un testamento, ¿no? Es decir, está mal llamado. Cuando hablamos de testamento es porque alguien ha muerto, ¿verdad? Y nuestro Elohim vive, resucitó. La pregunta es entonces, ¿cuál es la relación entre las dos alianzas o pactos? Un estudio acerca del uso de los autores del pacto renovado que hicieron con una extrapolación al primer pacto permitió establecer mejor la relación correcta entre uno y otro. Es muy interesante. Amén. Bien, me voy a ir al capítulo, sigo en el 25, voy a ir a los versículos 20 y 21. Si preguntan si no nos es permitido sembrar cera o recoger la cosecha de lo que produzca nuestra tierra, ¿qué comeremos el séptimo año? Y el 21 dice, entonces yo ordenaré mi bendición sobre ustedes durante el sexto año, para que la tierra produzca suficiente para 3 años. Amén.
A ver, la lógica y la fe muchas veces son posiciones completamente antagónicas, ¿verdad? Es decir, la lógica nos dice una cosa mientras que la fe nos dice otra. En este pasaje, la lógica nos dice que si no sembramos, no cosecharemos y por consiguiente no tendremos nada para comer. Pero por otra parte, Yahweh promete que si le obedecemos, Él dará cosecha suficiente para comer, nos dice, por 3 años. Porque el que se recogió la cosecha, por el que no se sembró, por el que reposó la tierra y por el que se siembra posterior a este reposo, mientras se recoge la cosecha. De verdad que es hermoso nuestro abacados, ¿verdad? Entonces, como hemos visto anteriormente, la obediencia, mis hermanos, es un acto de fe. De hecho, la palabra emuná en el Strong significa, además de fe, fidelidad, firmeza, honradez, lealtad, veracidad, verdad, seguridad. Por lo que la evidencia de que se tiene emuná es que es ser fiel a Yahweh y a su Torah, es decir, ser obedientes, mis hermanos. Y Él, quien es mayor en fidelidad y en perfección, no miente. Él no es hombre para mentir, ¿verdad? 25-23. La tierra no será vendida a perpetuidad, porque la tierra me pertenece a mí. Ustedes solamente son extranjeros y residentes temporales conmigo. En este versículo nos deja más que claro que nosotros no somos dueños, sino solo somos sus administradores. Es decir, la tierra y su plenitud pertenecen a Yahweh. Y nuevamente recordamos este aspecto con el Salmo 24.1, ¿verdad? Donde nos dice que de Yahweh es la tierra y lo que contiene el mundo y además los que lo habitan. Sin embargo, nuestros amados hermanos, nos la ha puesto en nuestras manos para que seamos, ¿qué? Sus mayordomos. Un día nos presentaremos ante su presencia y vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho con lo que Él nos entregó, con lo que Él nos dio. Es por eso que Yahweh establece un tiempo de uso de la tierra venidera que en el año jubileo debe regresar a su antiguo apoderado. Ahora, históricamente podemos ver detalles interesantes con respecto al cumplimiento de esta ley eterna, ¿verdad? Y aquí vemos en los últimos 100 años esos jubileos que van a dejar un registro imborrable, ¿no es verdad?, de la restitución que Elohim le hace a su pueblo. Entonces hay el primer jubileo que es por la tierra de Israel, es decir, primera restitución. La declaración de Balfour del 2 de noviembre de 1917. Esta fue una manifestación formal del gobierno británico en una carta firmada por el ministro de Relaciones Exteriores británico, que se llamaba Arthur James Balfour y dirigida al barón Lionel Walter Rothschild, líder de la comunidad judía en Gran Bretaña, para su transmisión a la Federación Sionista de Gran Bretaña y también de Irlanda. El texto de la carta fue publicado en la prensa una semana después, es decir, el 9 de noviembre de 1917. La declaración Balfour fue más tarde incorporada tanto al Tratado de Paz de Sèvres como el Imperio Otomano y el Mandato para Palestina. El documento original se conserva, hermanos, en la Biblioteca Británica, y la declaración dice que contrastaba con la correspondencia de Makhun Hussain, que prometía el control del movimiento de independencia árabe de los territorios de Oriente Medio, en los límites y fronteras propuestos por el jerife de la Meca, a cambio de la revuelta contra el Imperio Otomano. La declaración en la que el gobierno británico decidió apoyar la creación de un hogar judío en Palestina es considerada como la primera declaración de una potencia mundial en favor del derecho del pueblo judío a establecerse en la tierra de Israel. Amén. Sin embargo, la emisión de la declaración tuvo también múltiples consecuencias,
además de muy larga duración. Fue un momento clave en el periodo previo al conflicto israelí-palestino, a menudo referido como el conflicto más confuso del mundo, ¿verdad? Y hay una segunda restitución, que es la Guerra de los 6 días, conocida también como la Guerra de Junio de 1967. En la historiografía árabe, fue un conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, denominación oficial de Egipto, por aquel entonces, con Jordania, Irak y Siria. También, tras la exigencia egipcia a la ONU de que retire de forma casi inmediata sus fuerzas de interposición en Sinaí, el despliegue de fuerzas egipcias en la frontera israelí y el bloqueo de los estrechos de Tirán, Israel, temiendo un ataque inminente, lanzó un ataque preventivo contra la fuerza egipcia, ¿no? Jordania reaccionó atacando las ciudades israelíes de Jerusalén y Netania. Al final, la guerra, Israel había conquistado la península del Sinaí, la franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén, incluyendo la ciudad vieja, y además los altos del Golán. ¿Amén? Entonces, Israel y los territorios ocupados tras la guerra de los 6 días, finalizó la guerra de los 6, entonces, habiendo aumentado su territorio considerablemente con la incorporación de lo que les dije, ¿no? Los altos del Golán, Cisjordania, la franja de Gaza, la península del Sinaí. Ahora, desde el punto de vista militar, tras 2 décadas de fragilidad estratégica, Israel, hermanos, obtuvo por primera vez en su historia profundidad territorial que le concedería capacidad defensiva para mantener la artillería árabe lejos de las ciudades israelitas y evitar en adelante la obligación de realizar ataques preventivos ante cada amenaza. Bien, continuemos. 25. Esto es, dice, si uno de ustedes se empobrece y vende parte de su propiedad, su pariente cercano puede venir y comprar de regreso lo que su pariente vendió. La palabra empobrecer, pobre, en hebreo se dice muk, M-U-K, muk. Está en el Strong 4134 del hebreo, que quiere decir literalmente empobrecer o ser pobre. Lo que nos está hablando de alguien que por alguna razón se empobreció. Y este versículo nos enseña cosas importantes, que solo esta situación de necesidad justifica la venta de parte o la totalidad de la tierra. Y segundo, que gracias al apoyo de un pariente cercano se puede llevar a cabo la remisión de esta tierra. Es decir, que el que la compraba tenía que estar consciente de que en cualquier momento debía regresar a la tierra a su dueño original, ¿verdad? A nivel remés, que es el segundo nivel de interpretación, entendemos que este estado de empobrecimiento es debido ¿a qué? A la desobediencia, mis hermanos. La Escritura nos dice en Salmos 34, del 9 al 10, nos dice: honren a Yahweh, ustedes sus consagrados, pues nada les falta a quienes lo honran. Los leoncitos carecen y pasan hambre, pero a los que buscan a Yahweh no les faltará ningún bien. Amén. Entonces es necesario aclarar que no se está hablando de riqueza ni de necesidades cubiertas. El resultado de la desobediencia trae consigo la necesidad o empobrecimiento, mis hermanos. La desobediencia a la Torah es pecado. Primera de Juan 3:4 nos dice: todo aquel que continúa pecando está violando la Torah. En verdad, dice, el pecado es transgresión a la Torah. Este efecto hace que se pierda lo que se recibió como ¿qué? Como herencia. Y en este caso, la tierra, ¿verdad? Y eso trae consigo que sea necesario un redentor que pague en nuestro lugar para que sea recuperado lo que se perdió producto de la desobediencia.
¿Y quién hizo eso, mis amados hermanos? Yeshua. Yeshua vino para hacer justamente eso. Vino a que Israel recuperara lo que había perdido por su desobediencia. Es por eso, por lo que los discípulos le preguntaron, y eso leemos algo en Hechos 1:6, dice, así que los que estaban reunidos le preguntaron, Maestro, ¿en este tiempo es que le vas a restituir el reino a Israel? Ahora, es muy importante entender que los que ya estamos injertados en Israel, mis amados hermanos, somos parte del pueblo que obedece los misbots de Yahweh y hemos decidido de corazón obedecerle, ¿verdad? Éxito mandamiento que está ligado con el bienestar integral y la prosperidad de los suyos. Amén. Bien, me voy a adelantar un poco más para que podamos continuar nuestra lectura. 25-29. Si alguien vende una casa en ciudad amurallada, tiene un año después de la fecha de la venta en el cual redimirla. Por un año completo él tendrá el derecho de redención. Bien. Este caso especial aplicaba solo a las casas de una ciudad amurallada y establece que el que la compraba tenía derecho a ella por un año, ¿verdad? Y si su remisión no se llevaba a cabo en el año posterior al derecho establecido, no sería redimida, sino que pertenecería al que la compró. Entonces aquí vemos que aquí no aplica el jubileo. Es solo para propiedades de campo o de carácter agrícola, mis hermanos. Me adelanto hasta el 35. Si un miembro de tu pueblo se ha empobrecido, así que no se puede sostener entre ustedes, lo asistirás como lo harías con un extranjero o un residente temporal, para que pueda continuar viviendo con ustedes. Amén. Es un deber de cada hijo de Yahweh, hermanos, ayudar a todo aquel que tenga necesidad. Ahí dice, ¿no? Sea miembro del reino, no. Primera de Pedro 2:12 nos dice, tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos los calumnien como malhechores, al ver sus buenas obras, glorifiquen al Elohim en el día en que los juzgue. Amén. Y también Yeshua, mis hermanos, nos dice a través de Mateo 25 del 34 al 40 lo siguiente. Entonces el rey les dirá a aquellos a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, tomen su herencia. El Padre ha bendecido, tomen su herencia, ¿verdad? El reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pues tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron algo de beber, fui extranjero y me acogieron, como huésped, necesité ropa y me la dieron, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces los que han guardado la Torá responderán, Adón, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos algo de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y te hicimos nuestro huésped, o necesitando ropa y te la dimos? ¿Cuándo te hemos visto enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey les dirá, sí, les aseguro que cada vez que hicieron estas cosas por uno de los menos importantes de estos hermanos míos, para mí las hicieron. Amén. Amén. 36-37. No le cobres interés, ni de otra forma obtengas ganancia de él, sino teme a Elohim para que tu hermano pueda continuar viviendo entre ustedes. No tomes interés cuando le prestes dinero, ni tomes ganancia cuando le vendas comida. Wow. En este verso, Yahweh nos está exhortando en dos cosas: a que seamos desinteresados en la ayuda que demos a los necesitados, ¿verdad?, a los pobres, y que cuando se cobre el préstamo, se cobre lo justo, es decir, lo mismo que se prestó. Para los hermanos de nuestro pueblo no hay intereses, mis hermanos amados, no hay intereses. Amén.
39 al 41. Si un hermano de tu pueblo se ha empobrecido entre ustedes y se vende así a ti, no le hagas hacer el trabajo de un esclavo. Entonces, más bien lo tratarás como un empleado o como un inquilino. Él trabajará para ti hasta el año del Yobel, del jubileo. Entonces, dice el versículo 41, él te dejará, él y sus hijos con él, y regresarán a su propia familia y recobrarán la posesión de su tierra ancestral. ¡Wow! Amén. Una manera de mitigar la crisis económica era venderse a sí mismo en ese tiempo. En tal caso, aquel que lo tomaba no debía tratarlo como un esclavo, sino más bien como un jornalero. Es decir, debería reconocer que no es su propiedad, sino de Yahweh. Y además, por un tiempo delimitado, hasta el jubileo, ¿verdad? 42 dice, porque ellos son mis esclavos, a quienes saqué de la tierra de Egipto. Por lo tanto, no serán vendidos como esclavos. Vemos que Yahweh, mis hermanos, es el único dueño de las almas. Ningún hombre debe levantarse como dueño de nadie, ni reclamar como propiedad a ninguna persona, puesto que todos somos propiedad exclusiva de Elohim. Amén. Vámonos al versículo 47 y 48. Ahí me he pasado. Si un extranjero que vive contigo se ha enriquecido y un hermano de tu pueblo se ha empobrecido y se vende así a este extranjero que vive contigo o a un miembro de la familia del extranjero, no puede ser redimido después que haya sido vendido. Uno de sus hermanos lo puede redimir. Acá vemos que en caso de que se haya vendido a un extranjero, solo podía ser libre si un hermano suyo lo redimía, como hemos leído, ¿verdad? De la misma manera, hermanos, Yeshua redime a su pueblo del poder del pecado, como nos dice Yohanan 8 del 34 al 36. Yohanan 8, 34 al 36. Juan. Yeshua les respondió, sí, en verdad yo les digo que cualquiera que practique el pecado es esclavo del pecado. Ahora, un esclavo no permanece con la familia para siempre, pero un hijo sí permanece con ella para siempre. Así que, si el hijo los libera, serán realmente libres, ¿verdad? Este título nuestro de hermanos de parte de Mashiach también lo estableció el Rab Shaul en Romanos 8:29, que dice, por los que él conoció de antemano, los predestinó a ser confirmados a la imagen de su Hijo, para que él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Cambiamos de versículo. Versículo 1 del capítulo 26 dice, no se harán ningún ídolo para ustedes, ni erigirán una estatua tallada, ni piedra de señal, ni pondrán mosaicos de piedras que cubren el suelo para inclinarse sobre ellos. Amén. Una vez más, vemos acá que Yahweh, nuestro Elohim, recalca el hecho de no construir ningún ídolo. La palabra acá para estatua, digamos, ¿no? Que leemos ahí, es, en hebreo se dice matzeba. ¿Qué quiere decir? Digamos que es literalmente columna, estatua, ídolo, imagen, monumento, piedra, pilar, señal, etc. Lo que nos enseña que cualquier monumento de forma de columna, pilar o obelisco es penalizado, mis hermanos, es penalizado por Yahweh. Y si los poseemos en casa como recuerdo de algún viaje, artesanía, etc., o obsequio de viajeros, son también anatema ante Yahweh. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. 26.2 dice, guarde mi Shabbatot y reverencia en mi lugar Kadosh, yo soy Adonai. Una vez más, Yahweh recalca la importancia de guardar el mandamiento del Shabbatot, ¿verdad? Sin embargo, aquí agrega un mandamiento más, y es el hecho de venerar su santuario. Dice, reverencien mi lugar Kadosh, ¿no? La palabra usada para santuario sabemos que es Mikdash, ¿verdad? Que quiere decir lugar consagrado, sagrado, un santuario.
por lo cual debemos referirnos al templo con respeto y reverencia, porque esto es demandado por el Altísimo. Sabemos que todo lo que vivimos en este tiempo es un ensayo, mis hermanos, para el anhelado reino de Yahweh, de cómo lo hemos de esperar, recibir, establecer y vivir. Todo esto apunta, hermanos, a establecernos desde ya como un pueblo realmente kadosh, distinguido para Yahweh. Primera de Timoteo 3, del 1 al 4 nos dice: he aquí una palabra en la cual puedes confiar. Cualquiera que aspire a ser dirigente en una asamblea está buscando un trabajo que vale la pena. Un director de asamblea tiene que estar por encima del reproche, tiene que ser fiel a su esposa, con dominio propio, sobrio, ordenado, hospitalario y apto para enseñar. Entre otras cosas dicen, no debe beber con exceso, meterse en peleas, más bien debe ser bondadoso y amable, mis hermanos. Y a manera de conclusión podemos decir que el año del jubileo, anunciado con trompetas, acentuaba el deseo de volver a la libertad y a la autonomía después de un ciclo de 7 años sabáticos, ¿verdad? 7 semanas de 7 años son 49, más un año adicional son 50, ¿verdad? Que es el año del jubileo. Yeshua, hermanos, es nuestro jubileo, es nuestro Yovel. Él vino a declarar que la libertad anunciada por el jubileo de manera profética se cumpliría con él. Lucas 4, del 16 al 19 nos dice: fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día de Shabbat, entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable de Yahweh. Entonces vemos en estos versos, mis hermanos amados, la relación maravillosa del Shabbat y del jubileo, como anunciadores proféticos de Elohim como creador, como sustentador, y de la segunda venida de nuestro Mesías Yeshua, como el reposo esperado para toda la creación, mis amados hermanos. Cuando suene el shofar, todo va a ser restaurado. Y esto esperamos con muchas ansias, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, comentarles que esta porción, mis amados hermanos, contiene los mandamientos 326 al 349 de los 613 que tiene la Torá. Y con esto habíamos acabado la lectura de la porción número 32, denominada Bejar, que quiere decir en la montaña, esperando que haya sido de su agrado, de mucha bendición para sus vidas. Nos despedimos, me despido hasta el siguiente Shabbat, si está en la voluntad de nuestro Abacadosh, reunirnos nuevamente en la siguiente reunión para continuar con el estudio de su maravillosa Torá de este año hermoso 5782. Será conmigo hasta la siguiente semana, si Él lo permite. Hasta entonces, que la bendición de nuestro Abacadosh descienda sobre ustedes, los ilumine, los bendiga, los proteja, que la Torá sea la luz que ilumine su caminar durante toda esta semana, y que tengan una maravillosa semana de la mano de nuestro Abacadosh, de su mano poderosa. Amén. Shavuot Tov.